bienvenidos a la lectura del discurso del académico de número Ángel Parada. Se trata de la segunda lectura de un discurso académico de esta legislatura que empezamos en 2020. Y con ello retomamos una de las actividades con las que cumplimos nuestro objetivo, el objetivo de la Real Academia, que es difundir la cultura gastronómica. Hoy vamos a aprender mucho con este discurso de Ángel, que nos va a hablar de uno de los lugares más antiguos, emblemáticos y ligados a la gastronomía, que son los mercados de abastos. Y, de hecho, bueno, pues como todos podéis ver, se titula Origen, desarrollo y crisis de los mercados de abastos. ¿Puede contribuir la gastronomía a revitalizar nuestros mercados? Pues esto es lo que nos va a contar Ángel. Y para presentar a Ángel, como él se merece, tenemos el honor de contar con nuestro académico, con el académico de número de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, que además es presidente, bueno, sobre todo es presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Luis. Buenas tardes, presidenta, académicos, amigos. Bueno, para mí es un honor presentar a Ángel en su discurso de ingreso a la Real Academia, no solo por él, sino también por la institución, que creo que es un día muy importante para todos. Yo tenía dos maneras de hacer esta presentación. Una era glosar las virtudes de Ángel y otra es dedicarme a hablar de los mercados para intentar demostrar que sé más que él y pisarle casi todo lo que va a decir. Evidentemente voy a hacer la primera opción y voy a optar por hablar de él. Y voy a empezar diciendo que para mí Ángel es el ejemplo de académico que debería tener una Real Academia de Gastronomía. Y me parece el académico perfecto, o sea, que así, directamente, para que veáis quién nos va a dar la charla esta tarde, para mí es el académico perfecto. Porque Ángel, como todos los académicos que estáis aquí, tiene todos los valores y todas las cualidades que debe tener un académico y, sobre todo, se convierte en un activo muy importante para una organización como esta. Y voy a cometer el error que también cometen todos los presentadores en este tipo de actos, que es hablar de uno mismo más que del entrevistado. Pero lo voy a hacer muy brevemente, porque os quería decir que la primera decisión y la mejor decisión que yo tomé cuando me nombraron presidente de la Academia Madrileña fue pedirme a Ángel que me acompañara y que me ayudara a conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. Y digo que fue la mejor decisión porque al final se ha demostrado que así fue. Yo todavía recuerdo esa tarde en la que, con la ayuda de un cooperador necesario, que fue Miguel Garrido, que aquí está, le metimos ese veneno de, oye Ángel, con lo que tú sabes, qué importante sería trasladar todo ese conocimiento a la sociedad y tratar de transmitir, que es el verdadero objetivo de una academia, transmitir el conocimiento que uno tiene al resto de la sociedad y generar una cultura gastronómica y un conocimiento de la gastronomía que creo que es el verdadero objetivo de cualquier academia. Y aquí está, o sea que se lo metimos y aquí sigue, que tiene mucho mérito, porque no creáis que estaba nada convencido, nos costó un rato, pero al final lo conseguimos. Porque Ángel tiene una vasta cultura gastronómica, pero sobre todo, aparte de tenerla, lo que tiene de bueno es que es capaz de transmitirlo muy bien. O sea, transmite su conocimiento y transmite la gastronomía de una manera enormemente atractiva. Es cierto que lleva 30 años en puestos de responsabilidad en el mundo del marketing, de la publicidad, de las nuevas tecnologías, lo cual le ha dado esas herramientas para poder hacerlo. Y la verdad es que combina a la perfección esa pasión por la gastronomía, ese conocimiento del producto, esas visitas a miles de restaurantes desde hace muchísimos años, tanto en España como en el extranjero, lo combina con ese conocimiento de las herramientas del marketing, la publicidad, incluso las nuevas tecnologías, para que esa transmisión sea todavía más atractiva, ¿no? Y además, una cosa muy importante, que parece una obviedad, pero Ángel es un tipo muy sensato, que para tratar de transmitir la gastronomía ahora mismo, donde todo es exhibicionismo, exceso, etcétera, Ángel precisamente es todo lo contrario, es de una
de un sosiego, de una mesura, de una objetividad y sobre todo de una calidad en la transmisión de los mensajes en gastronomía que yo creo que se adecúan bastante a lo que debe ser una academia. Ya lo hacía cuando se fundó el blog de Liga Salsas, en el que participó activamente, que fue el blog más importante cuando se empezó a hablar de gastronomía en las redes, fue muy importante. También lo fue en el blog de los Gastrogatos, en el Confidencial, donde tuvo una participación importante, y también lo es ahora en la actividad que hacen las academias en las que participa. Y aunque lo haya dicho por encima, pero creo que es muy importante resaltar la pasión que tiene por el producto Ángel y el verdadero conocimiento que tiene de los pescados, de las verduras, de las carnes, de las frutas, porque Ángel tiene un paladar exquisito, como muchos conocéis, y además tiene bastante buen gusto, lo cual es bastante relevante a la hora de contar lo que disfruta de la gastronomía. Y es un gran bebedor de vino, que creo que eso comparte con casi todos los que estáis aquí. O sea, no solo es un conocedor del vino, sino que es un gran bebedor de vino, lo cual es muy importante, como bien sabéis. Y por ello yo creo que tiene todavía más importancia el tema de su discurso, ¿no? Porque los mercados han sido importantísimos para todos los que tenemos afición a la gastronomía. Evidentemente para él lo ha sido y bien que nos lo va a contar, pero nos lo va a contar de la forma tan maravillosa en la que suele contar las cosas. Así que Ángel, estamos deseando escucharte. Pues muchas gracias, Luis. Menos mal que has hecho la versión corta, porque si llegas a ponerte a hablar del mercado, no sé, salimos aquí a las 12 de la noche, pero en fin, es una exageración. Todo lo que ha dicho Luis es una exageración, o sea, os podéis creer la mitad de la mitad, pero bueno, en cualquier caso es un buen amigo y le agradezco sus palabras. Presidenta, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta ocasión de poder dar este discurso. La verdad es que para mí lo de la Real Academia ha sido una especie, ¿cómo os diría? Una especie de catarsis casi, o sea, el poder estar con los grandísimos académicos con los que ahora puedo tener, o sea, yo veo aquí a la gente que estáis y me quedo absolutamente emocionado de pensar que estamos en la misma institución, la verdad. Y eso es un problema cuando tienes que dar un discurso, también os lo digo. Es un problema porque tienes que pensarte muy mucho de qué hablas. O sea, hablar realmente de temas, por ejemplo, de vino, cuidado, hay gente que sabe muchísimo más que yo. Hablar de experiencias gastronómicas, hay gente que seguro que sabe muchísimo más que yo. Entonces, pensando, dije, yo creo que un buen tema puede ser el tema de los mercados. Es un tema que está un poco de actualidad y además tengo una ventaja enorme. Bueno, tengo dos ventajas. En primer lugar, estoy casado con una mujer maravillosa que encima es licenciada en Historia y mi hijo es el director de la Cátedra de Mercados Municipales. Así es que he tirado de ellos y he aprovechado para que me hagan una revisión. Así es que si esto sale mal es culpa mía, pero si sale bien es culpa de tres, que lo sepáis. Con lo cual, y para hacer esto lo más rápido posible, vamos a empezar. No voy a hacer una lectura de discurso, voy a contaros lo que pone en el discurso, pero voy a intentar que sea una presentación un poquito más amena y que tampoco estemos aquí una hora porque no es necesario, yo creo, para todo esto. ¿Por qué los mercados? Yo os he dicho que la parte, vamos a decir, racional del por qué he escogido los mercados, pero lo cierto es que hay otra parte que es mucho más sentimental. Para mí los mercados son el recuerdo de haber ido con mis padres de la mano, de haber ido con mis hijos de la mano, espero ir también con mi nieta de la mano por esos puestos, charlando con los pescaderos, con los carniceros, con los fruteros. Y para mí, de verdad, los mercados, junto con lo que puede ser esa cocina hogareña que tenemos todos, son uno de los orígenes de mi afición por la gastronomía. Yo todavía recuerdo esa sensación de ir a los mercados con mi madre, esas maravillas que te contaban de los productos o ese charlar con los tenderos. Ahora que tenemos todos tan puesto el tema de la compra a distancia, todavía me acuerdo de lo que era llamar por teléfono al pescadero y preguntarle, Félix, ¿qué ha entrado hoy? Porque no se sabía muy bien lo que se iba a comer porque se iba todos los días a los mercados. Entonces, escoger los mercados para mí ha sido también el intentar hacer un pequeño homenaje a todos estos establecimientos. Me parece importante. ¿Pero qué son los mercados? Aquí me he permitido una frivolidad, os lo voy a leer literal. Un mercado de abastos es un lugar físico donde se venden productos... Bueno, no lo voy a leer literalmente, lo tenéis ahí puesto. Esta es la definición que da esa herramienta que está tan de moda, que es la inteligencia artificial, el ChatGPT, que probablemente todos habéis oído. Esta es la definición que dan de un mercado de abastos. Bueno, me parece bien. Me falta todo lo que os digo. Es la diferencia para mí entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Falta la parte de emoción. La parte que os digo de emoción es la que para mí define un mercado mucho más que esta definición, que es una definición totalmente académica. Esto es un mercado si nos ponemos a pensar en lo que es, pero para mí, como os digo, es muchísimo más. Y lo cierto es que los mercados
existen, yo creo que desde el primer intercambio de productos que hubo en la humanidad. Realmente el mercado no es un invento moderno. Los mercados existen desde que existen las ciudades. Ya en Mesopotamia estamos hablando ya del siglo IV a.C., ya había mercados. Ya allí los comerciantes iban a vender sus productos, iban los agricultores, iban los ganaderos, la gente que cultivaba las cosas. Ellos realmente iban allí a intercambiar, porque en principio era trueque, aunque en Mesopotamia fue donde empezaron realmente a cambiar el trueque y empezar a pagar con barras de plata y de oro, pero inicialmente era un trueque. Es más, se procuraba utilizar los excedentes para hacer ese trueque. Y eso es algo importante, porque es lo que empezó a mover el comercio. Pero la base inicial es porque había que abastecer las ciudades, con lo cual, en donde hay una ciudad, tiene que haber un mercado. Uno o varios, del tipo que sea, pero es esencial que exista un mercado. Y la existencia de esos mercados ha sido una circunstancia que ha obligado a tenerse en cuenta a la hora de planificar las propias ciudades. Es decir, no solamente es un complemento, sino que muchas veces ha sido el motivo por el que se planifica una ciudad de una manera determinada. ¿Qué es lo que hacía en Mesopotamia? Pues lo que os digo, desde cereales hasta lo que queráis. Realmente, ahí viene el primer punto que os quiero comentar. Yo voy a hablar de mercados. No voy a hablar de mercados de abasto. Los mercados desde la antigüedad han sido mucho más que alimentos. Se han intercambiado mucho más productos, pero nosotros hoy vamos a hablar de mercado de abastos. Por favor, cada vez que diga mercados, pensad que es un mercado de abastos, más que nada para no tener que hacerlo tan absolutamente largo. Después de Mesopotamia nos encontramos con una gran civilización, nos encontramos con la civilización griega y nos encontramos con Atenas, esa maravillosa Atenas donde tenían un ágora que realmente era el centro de la ciudad. No solamente era el lugar donde se podían comprar y vender todo tipo de productos. Era un lugar donde la gente discutía, aprendía, hablaba de política. Era donde empezábamos a tener claro, o donde hoy podemos empezar a tener claro, que los mercados no son solamente un intercambio de productos, sino que son un entorno de socialización. No había nada en la ciudad de Atenas que no se pudiera hablar en el ágora. Y allí es precisamente donde se organizaban todas estas compraventas de productos. ¿Qué tipos de productos? Pues mirad, tengo por aquí verduras, pescados, aceite de olivas, había de todo. Ojo, ya entonces se pagaba un impuesto por tener un espacio en el mercado. Lo de pagar por los puestos no es algo nuevo. Ya en Atenas se pagaba por estar allí. Y normalmente, y poco a poco, se fue avanzando y se fueron creando pequeños gremios que son los que de alguna forma capitalizaban la venta, aunque también podían vender cualquier vecino de Atenas que tuviera algún excedente, un excedente propio. Hay un caso que teníamos por aquí razonablemente recogido, que es Cleito, la madre de Eurípides, se sabe que vendía verduras que le sobraban en su huerto. Bueno, para mí es un apunte interesante acerca de lo que era esa vida tan social que estamos hablando. El que tú en un momento determinado, vecino de Atenas, pudieras ir al ágora y lo mismo que podías hablar de política, que podías comentar cualquier cosa, pudieras vender lechugas que tenías en tu huerto. Me parece precioso ese concepto de socialización. Y no solamente en Atenas, después continuamos con el Imperio Romano, el siguiente gran imperio, y en el Imperio Romano encontramos el Foro de Trajano. En el Foro de Trajano había un espacio, que es el que tenéis ahí delimitado, que era el Mercado de Trajano. El Mercado de Trajano quizá pudiéramos considerarlo como el primer mercado cubierto de la historia, porque ese espacio era un espacio en el que teníamos 6 niveles, y de esos 6 niveles había 3 pisos dedicados a la venta. Los superiores tenían otro tipo de productos, los inferiores tenían temas de alimentación, pero no penséis que había 2 o 3 puestos, había 150 puestos de alimentación en el mercado de Trajano, lo cual yo creo que ya es bastante significativo. Posteriormente ya entramos en la Edad Media y en la Edad Moderna empezamos a tener otro tratamiento de los mercados. Después de la caída del Imperio Romano empiezan las ciudades a crearse como pequeños burgos, como esos lugares donde alrededor de los monasterios y de los castillos se empezaba a juntar la gente. Y la problemática era exactamente la misma que encontrábamos en Mesopotamia. A toda esa gente que se junta hay que darla de comer. Es algo que se tiene que hacer. Y la gente que produce los alimentos necesita abastecerse de herramientas de cualquier tipo. Entonces, una vez más, el mercado es algo natural. El mercado se empiezan a encontrar en determinados lugares de la ciudad. Puede ser fuera, alrededor de las murallas, o puede ser en las plazas centrales. Las plazas centrales, que es donde habitualmente se podían encontrar. Y el funcionamiento es exactamente el mismo que en Atenas.
La gente va con sus excedentes, se quedan con lo que ellos tienen y luego van a vender los excedentes. Y en esos puntos es donde se intercambian esos excedentes. Evidentemente, igual que se intercambian esos excedentes, se aprovecha para ese concepto de socialización. Se entra en contacto con los vecinos, se habla de los temas que le interesaban en cada momento, porque en aquel momento no había ni otro lugar ni otra oportunidad para poder compartir información con nadie. El mercado, la feria que en ese momento se podía realizar, es el que hacía. A mí hay una cosa que me encanta realmente en esto, sí lo tengo que decir, y es el concepto, y yo creo que los que sois un poquito más mayores, cuidado, no tan jóvenes, seguís manejando el concepto de ir a la plaza, no de ir al mercado. A mí es un concepto que me encanta. Yo con mi madre iba a la plaza, nunca me decía vamos al mercado, vamos a la plaza. Vamos a la plaza tiene un origen bastante claro y estamos hablando ya de hace bastantes siglos. Poco a poco estos mercados van creciendo. Evidentemente estamos en un momento determinado en el que las ferias van sustituyendo lo que es el punto del mercado. Las ferias son lugares y momentos en los que se juntan muchos más mercaderos, donde las cosas que habitualmente no se encuentran en el mercado semanal, en ese que necesitan para la compra, se empiezan a juntar. ¿Y dónde se juntan? Pues en los lugares de paso, en los lugares preferentemente donde se juntan dos culturas. En el caso de Europa, lo que nos encontramos es en esta zona en la que lo nórdico y lo sureño se empiezan a encontrar. De hecho, la feria más importante era la feria de Champaña. La feria de Champaña era un lugar entre Venecia y Brujas, porque era un lugar de paso. Pero es que en España teníamos, por ejemplo, estos 5 puntos importantísimos de mercados. Tenemos Jaca, Pamplona, Logroño, León, Astorga. Tenían ferias muy importantes porque eran lugares de paso del Camino de Santiago. Por ahí venían los peregrinos del norte. Entonces, al venir los peregrinos del norte, se juntaban una vez más estas dos culturas, nuestra cultura propia con la cultura de esa gente. Me sigue pareciendo absolutamente maravilloso que en el mismo sitio donde la gente se abastecía pudiera compartir experiencias y pudiera aprender a socializar. Me sigue pareciendo una cosa maravillosa que ya pasaba en aquel entonces. Poco a poco estas ferias van creciendo. Lógicamente, cuando en Europa, digamos, empezamos a tener un entorno de más tranquilidad política, se va generando mayor riqueza y las ferias van cogiendo muchísima más importancia. Las más importantes quizás se podían producir en Francia, por esto que decimos, ese punto de cruce de culturas y de paso de gentes que nos podíamos encontrar. Y hay una cosa que es que a mí me encanta, no sé cómo decirlo porque la verdad queda un poquito así, pero una vez más nos demuestran ya que es que lo que pasa en los mercados ya pasaba hace muchos siglos. Allá por el siglo, estamos hablando del siglo XIII, había un poeta francés, Guillaume de Villeneuve, que recoge qué es lo que pasaba en los mercados, tiene un libro acerca de lo que pasaba en los mercados, y una de las cosas que recoge son frases que se escuchaban, que os voy a decir. Pasteles calientes, tartas calientes, ¿quién quiere? Anguilas a buen precio, tengo buenos quesos de champán y brie. Es decir, esas frases que a nosotros nos parece que ahora mismo están utilizando o que antes utilizaban los vendedores ambulantes, se estaban utilizando en el siglo XIII en las grandes ferias francesas. Ya en aquel momento, ese punto de encuentro era un punto muchísimo más natural de lo que podría pensarse. Llegamos al siglo XII. En el siglo XII se hace el primer mercado cubierto de lo que sería la etapa moderna, entrecomillado, de los mercados. Se hace el mercado de Leal en París y poco después el mercado de Stocks en Londres le copia y crea una estructura en madera que es un mercado cubierto. Es lógico, además, que se pudiera hacer más hacia el norte porque, evidentemente, todo lo que eran las ferias al aire libre o los mercados al aire libre tenían el problema del mal tiempo. Entonces, en Londres, además, llegan y en el siglo XV, a principios del siglo XV, entre 1406 y 1411, el mercado de stocks se reconvierte y se convierte en una estructura de piedra. Ya es una estructura permanente. Nos vamos acercando a lo que podría ser una configuración que de verdad nos empieza a decir lo que va a ser el mercado moderno. Algo muy interesante también en estas estructuras en piedra es que, sobre todo, pescaderos y carniceros van construyendo unas tiendas de 2 plantas. Tiendas de 2 plantas donde en la planta baja se tenía el producto y en la planta alta era la planta de la residencia. Eso permitía, de alguna manera, cuidar mucho mejor el producto y evitar problemas de salubridad e higiene que se venían dando muchísimo al aire libre. Del siglo XV al XVII ya es muy rara la ciudad que no tiene un mercado, que no tiene una feria razonablemente importante y cada vez se van haciendo más amplias. Para que os hagáis una idea, las ferias de París
se abastecían con todo lo que se producía en 100 kilómetros a la redonda. Es decir, ya eran grandes ferias, ya eran unas concentraciones francamente importantes porque la cantidad de gente a la que había que suministrar alimento era mayor. Y los mercados cada vez van influyendo más en la estructura de la ciudad. Van ocupando espacios y van necesitando el expandirse también por los alrededores de la ciudad. En España tenemos también en el siglo XVI ya, empezamos también con la construcción de mercados en piedra. Las reales carnicerías, bueno, es que son una cosa increíble, porque es que a día de hoy sigue siendo un mercado. Evidentemente después de muchas restauraciones, pero desde el siglo XVI hasta ahora, ese primer edificio que tuvimos, que es un bien de interés cultural, sigue funcionando como un mercado. Es una pena la diferencia que hay con los puestos que hay ahora, pero es algo de lo que podemos estar contentos. Y llegamos a la edad contemporánea. A partir del siglo XIX las cosas empiezan a cambiar, se empieza a transformar todo. Hasta entonces habíamos tenido algo muy importante, que era evitar la carestía de los alimentos. La carestía de los alimentos había provocado grandes disturbios. El motín de Esquilache no era exclusivamente, como se dice, por el tema del embozado, realmente fue la subida del precio del pan lo que lo ocasionó. ¿Cómo se podía controlar aquello? Pues haciendo que en los mercados y en las ferias fueran los reyes los que marcaban el control de precios. Pero llegamos al siglo XIX y se empieza a producir una liberación. En España en concreto, en las Cortes de Cádiz ya sale un edicto en 1813 que liberaliza el funcionamiento de los mercados, que lo exime de ese control real. Bueno, cuando llega Fernando VII eso desaparece, pero Isabel II lo retoma y nos encontramos que a mediados del siglo XIX los mercados de abastos pasan a tener un control mucho más directo de las ciudades, un control municipal. Esa liberalización también influye muchísimo en la forma en que se pueden gestionar a partir de entonces los mercados. Aquí tenemos un ejemplo que quería traeros porque me parece algo fantástico. A partir de 1870 ya podemos empezar a pensar en los grandes mercados, en una estructura que casi se acerca mucho a la anterior, pero nuestro primer mercado es de 1840. Es un mercado que yo creo que todos conocéis. Es el mercado de Sant Josep. El mercado de Sant Josep es lo que todos conocemos como la Boquería. En 1840 ya se crea el mercado de la Boquería. Como podéis ver, ahí tenéis 3 fotos de cómo ha sido la evolución y la foto de abajo inferior es cómo era el mercado de la Boquería y la que está justo al lado es cuando se construyó la nueva Boquería, cómo se intentó respetar ese mismo aroma que respiraba el mercado. Pero para mí lo que me parece impresionante es que ya en 1840 tengamos el mercado de Sant Josep y que en 1870 se empiecen ya a mover los mercados en España. Estamos hablando de mercados como el Mercado Central de Valencia, el de Santiago de Compostela o el mercado de Málaga. O sea, son mercados que hoy siguen siendo muy importantes y es que hace 150 años que están con nosotros y llevan manteniéndose 150 años. Es importante pensarlo cuando nos damos cuenta de las dificultades que tienen los mercados. Hombre, 150 años se han aguantado. Vamos a ver si consiguen aguantar un poquito más al final de esto. Ahora, para hablar del auge y de la crisis de los mercados, me vais a permitir, voy a centrarme en Madrid porque es imposible hablar de toda España, si no, esto ya no sería una exposición, esto sería, no sé, una tesis doctoral que nos llevaría demasiadas horas. Entonces vamos a centrarlo en Madrid porque además es la parte que yo más conozco, es la parte que, como os decía antes, yo he recorrido con mis hijos, es la parte que los mercados que he recorrido con mis padres y espero que mi nieta, desde luego, venga conmigo a los mercados, lo tengo clarísimo, no va a tener más remedio. A principios del siglo XIX, prácticamente todo lo que era la transacción de alimentos, todos los mercados estaban en el centro de Madrid. La Plaza Mayor era un mercado, era una feria abierta. La Puerta del Sol también, y la Red de San Luis también. Esos 3 puntos concentraban el comercio de alimentos. En un momento determinado el ayuntamiento decidió que lo tenía que quitar y lo quitó de allí. Pero no creéis que lo llevó muy lejos, se lo llevaron a la Plaza de San Miguel, a la Plaza del Carmen. De hecho, en la Plaza del Carmen lo expandieron a la calle de la Montera hasta que ya hubo un momento en que en 1830 tuvieron que decir ya, porque es que no se puede pasar por la calle de la Montera. Y se fueron apartando un poquito, pero tampoco demasiado. Nos fuimos a la Plaza de la Cebada, a la zona de Herradores, a la Plaza de los Mostenses, al Humillanero, y ahí es donde nos empezamos a encontrar todos los mercados del centro de Madrid, todas las ferias. Claro, estos mercados que transcurren por calles tenían muchísimos problemas de higiene, tenían problemas incluso de olores. Hay 2 comentarios que me he puesto aquí para recordaros porque me parecía interesante. Mesoneros Romanos, que yo creo que es uno de los grandes cronistas de la corte, los calificaba como un repugnante espectáculo. Vale, pues ahí es donde iban a hacer la compra. Estaba muchísimo mejor, diría yo, lo que podía decir Fernando de los Ríos, que os lo digo literal también.
ridículas casetas llamadas cajones, abiertas y sucias para reclamo de toda especie de insectos o cerradas y privadas de aire exterior como si tuvieran por objeto la putrefacción inmediata de las carnes. Eso eran los mercados que teníamos abiertos en Madrid. Pero claro, cambiar aquello era muy difícil, por una razón, porque daban muchos ingresos al municipio, pagaban muchos impuestos, y ese pago de impuestos era algo a lo que el ayuntamiento no estaba dispuesto a renunciar. Eso realmente ha cambiado poco, puede ser más o menos municipal, comunidad o nacional, pero ese intentar aprovechar esos recursos y que ese aprovechamiento de recursos impida evoluciones es algo bastante habitual. Por ese motivo es la iniciativa privada la que empieza a mover los mercados. El primer mercado, que se mueve en 1830, es el pequeño mercado de San Ildefonso. Es un mercado muy pequeñito que da 4 calles, y las iniciativas privadas son las que empiezan a moverlo, son las que lo construyen y las que empiezan a intentarlo. Después viene el de San Felipe Neri, que es en el año 39, y este es un mercado que además se construye con bastante inteligencia. Tiene 5 entradas con 5 calles y además deja en el centro un pozo de agua que les permite regar por la noche todo lo que es la instalación del mercado, en 1839, lo cual ya era una novedad bastante importante. Poco a poco se van abriendo estos mercados, pero realmente eso implica un mayor coste para los comerciantes. La gente sigue acostumbrada a estar todavía a eso de ir a las plazas a comprar, y esas iniciativas privadas no acaban de funcionar como deberían. A pesar de ello, se sigue intentando y se plantea el que hay que construir mercados municipales. Ya entonces Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia ya tenían mercados municipales, en Madrid no existían. Y entonces se hace el planteamiento de que se tienen que hacer. En 1850-48 se presentan esos proyectos, y los primeros proyectos que se presentan son los mercados de la Cebada y el mercado de los Mostenses. Aquí tenéis lo que es el mercado de la Cebada, lo que era originalmente en el mismo emplazamiento donde está el mercado. Eso eran los auténticos puestos del mercado de la Plaza de la Cebada, los que llevaban 60, 70, 90 años vendiendo. Y ese es el edificio que se empezó a construir. Había otro que en principio tendría que haber sido el mercado de Chamberí, pero ese se aplazó un poco, y curiosamente estos mercados tienen algo que es de interés también arquitectónico, es algo que no deberíamos de olvidar. Para construir el mercado de la Cebada, lo que se hacen es que se traen vigas de hierro desde Inglaterra. Los mercados son los primeros edificios en Madrid que se construyen con vigas de hierro realmente. Después ya viene el viaducto, ya viene la estación de ferrocarril de Delicias, pero toda esa época de arquitectura del hierro que hay en Madrid se inicia con la construcción de los mercados. Por eso es una pena, ahora solamente nos quedan 2. Porque... Muy bien, perdonad, me voy poniendo cómodo, cuando uno se relaja es lo malo. Entonces, ahora mismo nos queda, por ejemplo, y se puede comprobar muy bien en el mercado de San Miguel, pero esa arquitectura del hierro es maravillosa. Y pensar que eso viene a través de los mercados, a mí es una cosa que realmente me parece bastante interesante. Como os decía, es el mercado de la Cebada, el mercado de los Mostenses. Aquí tenéis el gran mercado de la Cebada, pero fijaros el mercado de los Mostenses, el tamaño que ocupaba era infinitamente más grande que el actual. Ese mercado hubo que derruirlo cuando se construyó la Gran Vía. Y luego se construyó un mercado más pequeño, que es el que tenemos actualmente, que también habrá que rehabilitarse, pero ya se empezaron a hacer más cosas. ¿Qué es lo que se vendía en los mercados? Bueno, pues en los mercados lo que se vendía fundamentalmente, y nos da una pista bastante interesante de lo que se consumía entonces en Madrid, es pan, carne, tocino, garbanzos, arroz, patata, aceite, vino, cerveza y pescado en salazón. Eso era para lo que había más licencia en los puestos de mercados para que pudieran vender. Eso nos da una idea, como os digo, de lo que era la alimentación genérica de Madrid. Es una dieta bastante curiosa, vamos, yo creo que ha cambiado un poquito, pero bueno. Y estamos en un momento en que los mercados empiezan a llegar. El mayor impulso viene en el año 30, y desde los años 30 hasta los años 80 es el gran momento de los mercados en Madrid. Bueno, realmente en los años 30 ya se había planteado el que tendría que haber mercados municipales en todos los distritos de Madrid, y se empiezan a hacer proyectos bastante serios. De hecho, en el año 39 se hace una comisión especial de mercados. Esta comisión especial de mercados es la que diseña lo que tiene que ser la red municipal de mercados de Madrid. Entonces había como 5 mercados. Es un documento bastante interesante, se publicó en el 44, aunque la comisión se creó en el año 39, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tenía esta comisión? Que partía de una realidad. Ya eso que decíamos de la salubridad y la higiene ya era una necesidad manifiesta. Era algo que se tenía que hacer por obligación. Entonces ya la estructura de los mercados se empieza a decir, se tiene que
se tiene que construir de una forma determinada. Aquí cada uno no puede hacer el mercado que quiera. Y se empiezan a diseñar y a poner las bases de lo que tienen que ser los mercados. Dos cosas muy interesantes. Un mercado tendría que dar servicio a una población de 20.000 habitantes. Si no daba servicio a 20.000 habitantes no tenía sentido construir un mercado, pero eso sí, 20.000 habitantes tenía que ser capaz de darle servicio. Eso lo que implicaba, para que realmente los mercados no tuvieran muchos problemas de competencia, es que no se podían poner tiendas a 500 metros de los mercados. Esa es la razón por la que en Madrid entonces no había tiendas de alimentación, de pescaderías, me refiero, de alimento fresco, pescadería o de carnicería, no lo había a 500 metros de los mercados, porque estaba prohibido para fomentar lo que era la utilización de los mercados. Pero es que los mercados, para poder dar servicio a estas 20.000 personas, tenían que tener aproximadamente entre 60 y 100 tiendas o puestos fijos y de 200 a 300 puestos ambulantes. Eso, que ahí tenéis un plano de lo que era el mercado de maravillas, es el mercado que tenemos actualmente. Está construido de acuerdo con este plano y se ha mantenido la misma distribución de puestos. Eso fue una de las cosas que realmente motivó todo lo que fue el auge de los mercados. Se crea un entorno pensando en la gente que son los consumidores, se crea un espacio pensado para ellos y se evita una competencia directa demasiado cercana. ¿Cuál fue el valor añadido de esto? Evidentemente, si tú tienes un mercado que es el centro de compra en lugares donde se concentran 20.000 habitantes, tienes el centro social de cada barrio. Y en ese momento los mercados, que ya eran puntos de socialización, se convierten en auténticos centros sociales de los barrios. Son los que de verdad te permiten el tener contacto con tus vecinos, el poder hablar. Hombre, no vamos a pensar ya en cuando se venía aquí la gente a la Puerta del Sol a los mentideros, pero realmente hacían una labor no solo de mentideros, sino de todo. Allí se hablaba con tus vecinos, se hablaba con los tenderos, se hablaba con todo el mundo. Fue una época dorada para los mercados. Empezaron a construir muchos más y llegamos a 1969 en un punto en que había 42 mercados de distrito. Ahora tenemos 45, o sea que había una buena cantidad. Pero no había solamente 42 mercados de distrito, había 40.015 tiendas de ultramarinos. Otra de las cosas que yo creo que muchos de nosotros todavía recordamos, esas tiendas de ultramarinos que sí teníamos al lado de casa, donde se compraba todo lo que no era perecedero. Pues había 4.015 y ya, aunque parezca mentira, había 154 supermercados y autoservicios, pero muy pequeñitos, eran tiendas todavía francamente pequeñas. Todas estas pequeñas tiendas empiezan a aparecer a mediados de los años 60 y son, de momento, un pequeño aviso de que las cosas pueden empezar a cambiar. ¿Hasta qué punto pueden llegar a cambiar? Bueno, pues eso es algo que ahora mismo nos lo estamos preguntando todos. ¿Cómo es posible que en un momento determinado cambien tanto los hábitos de la gente y realmente se empiecen a meter los problemas en los mercados? Cuando todos lo estábamos viendo, cuando teníamos ese concepto social, ese concepto de capacidad de compra, nos encontramos con esto. Pues aquí tenéis uno de los ejemplos que algunos de vosotros también recordaréis. Año 1964. Se inaugura Prica. Prica, primer gran supermercado real de Madrid, en la esquina de las calles Velázquez y Lope de Hoyos. No había ningún mercado allí cerca. Pillaba entre el mercado de Diego de León y el mercado de Lope de Hoyos. Luego Prica abrió otro gran supermercado en Goya. De hecho, ellos fueron luego los que trajeron Carrefour. Es el gran cambio que se produce en esos momentos, porque claro, en el momento en el que vienen estos grandes supermercados, lo que se produce realmente es un cambio en los hábitos de consumo. Ahí se empiezan a producir esos factores externos que se juntan con los internos que realmente mueven a la crisis de los mercados. ¿Cuáles son los externos? Los hábitos de consumo. Es que hasta entonces prácticamente no había congelados. Las conservas en los ultramarinos, precocinados, no se compraban en las casas, pero en estos grandes supermercados sí se podía hacer eso. Se podía ir a un lineal, se podía comprar sin ningún tipo de problema congelados, es decir, se podía empezar a plantear, oye, que no hay que ir todos los días a la plaza, que podemos ir un par de veces por semana al supermercado y nos lo traemos. Y además tienen cosas que nosotros habitualmente no compramos. Todavía me acuerdo cuando empezaron con las mayonesas en bote. La mayonesa toda la vida se ha hecho en casa. No, aquí de repente empezabas a encontrar cosas que resultaban mucho más cómodas. Claro, eso empieza a funcionar en el sentido de que es muchísimo más cómoda la vida en los hogares porque realmente estos grandes supermercados facilitan la vida a las personas en las casas. Es un problema, porque además nos empiezan a traer la comida a domicilio. Y eso se junta con que los clientes tradicionales de los mercados
Son gente cada vez más mayor, es gente que cada vez le apetece menos y sus hijos, sus nietos empiezan a perder el hábito de ir a la compra, de ir a la plaza. Y eso además se nos junta con una serie de factores internos que también afectan muchísimo a los mercados. El primero y muy importante, la continuidad laboral. Cuando los puestos, los propietarios de los puestos empiezan a jubilarse, se encuentran con que no hay nadie que se haga cargo de ese puesto. Sus hijos habitualmente no quieren hacerse cargo. ¿Por qué? Bueno, realmente es un trabajo muy duro, es mucho madrugar, es frío, es muy incómodo. Entonces no tienen a quién traspasarlo, no hay gran interés, entonces hay puestos que se empiezan a cerrar en los mercados. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ver mercados que empezábamos a ver con los puestos cerrados, un puesto, otro puesto, otro puesto. Luego además, esos sistemas de compra centralizados que se utilizan en las grandes superficies no se hacen en los mercados, con lo cual los precios dejan de ser competitivos. Al comprar esas cantidades mucho menores, tienen muchísima menos posibilidad de competir en precio. Y luego además el reparto nos pasa exactamente lo mismo. Cuando la gente quiere que le lleven una compra a domicilio, desde el mercado no puedes. Del mercado te llevan de un puesto o de otro. En cambio, en las grandes superficies te lo llevan todo de una sola vez. Ese es un problema que ellos no tienen solucionado y que hace que poco a poco la gente deje de ir a los mercados. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, la gran crisis de los mercados lo que ha exigido es una reacción importante y yo creo que el Ayuntamiento de Madrid la tuvo en su momento, ¿no? y la sigue teniendo. Hay un plan que se inició en el año 2008, otro del año 2017, ahora mismo tenemos otro y tenemos una red de 45 mercados municipales. La verdad es que se está apoyando y se está intentando salvar lo que es en el mercado por muchos motivos. Yo creo que son motivos culturales, son motivos sociales y son motivos económicos. Pero evidentemente se está trabajando en ello y esos 45 mercados municipales habrá que intentar que sobrevivan. ¿Cuál es el futuro del mercado de abastos? Porque claro, en la situación que estamos ahora mismo parece que tiene muy mala solución. Realmente dices, ¿por dónde se podría mover y cómo se podría actuar para que los mercados sigan funcionando y sigan recuperando de alguna manera esa importancia? Bueno, hay líneas de actuación en las que se puede trabajar. Y os diré, la gastronomía tiene, dentro de los mercados, en todas estas líneas tiene mucho que hacer. Estos son 3 proyectos en concreto del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de Mercados. Bueno, ahí hay una fuerza de la naturaleza que es Concha, la directora general, que no hace más que empujar y empujar con muchísima fuerza para defender los mercados. Tenemos la Cocina de Mercado 360, que es esa iniciativa para mezclar lo que es el consumo con el puesto, para que los propios puestos puedan crear lugares de consumo, que se junten. Eso es algo importantísimo. Mercado 47, esa posibilidad de hacer una compra centralizada, de competir con las grandes superficies en la venta online. Ese comercio electrónico que se puede hacer centralizado también en los mercados. Y luego una cosa que es fundamental y que cada vez va a ser más importante, que es toda la parte de sostenibilidad. La creación de la cátedra de economía circular afecta a muchas cosas. Curiosamente aquí nos encontramos con uno de los problemas por la edad de los mercados. Cuando queremos hablar de los residuos en los mercados nos encontramos con que están con estos diseños que hablábamos del año 39, donde las cámaras frigoríficas, los almacenes están en los sótanos. La gestión de residuos, cuando la tienes que llevar a los sótanos, es bastante más compleja. Pero bueno, es algo que tendrán que solucionar. Entonces, esto es un campo en el que se está trabajando como es la innovación. Y estos son 3 claros ejemplos de lo que es la innovación. Luego tenemos la hibridación. La hibridación al final no deja de ser el que, de alguna manera, no lo vamos a inventar, porque eso de tener puestos de comida en los mercados, pues ya lo decíamos, es que lo teníamos en el siglo XV, se vendían comidas preparadas, se vendían comidas calientes en las ferias y evidentemente en Grecia ya se vendían bocadillos, o sea que esto es algo que realmente no es de ahora, pero ahora se le está dando una muy grande importancia y yo creo que es fundamental. Aparte de por lo que aportan a nivel gastronómico, porque son los que van ocupando los puestos que se van quedando libres. Claro, el alquiler de un puesto de mercado es mucho más barato que el alquiler de un puesto a pie de calle. Eso permite que muchos negocios se establezcan en los mercados, negocios de gastronomía que poco a poco van propiciando distintas ventajas. Hay una cosa que sí os voy a decir, a mí lo del mercado, el concepto de mercado gastronómico que decimos ahora es una cosa que realmente, bueno, en el mercado se vende alimentos, para mí eso forma parte de la gastronomía no es solamente el comer, es desde el producto hasta el residuo, con lo cual todos los mercados tienen algo de mercado gastronómico. En segundo lugar, lo que nos estamos encontrando es que los mercados poco a poco también se vuelven a convertir en ese espacio de ocio y socialización. Ahora mismo, si alguien se da, y creo que algunos de aquí lo hacéis, si alguien se da un paseo, por ejemplo, por el mercado de Vallehermoso un sábado por la mañana, se va a encontrar a familias haciendo la compra, a gente tomándose una caña o tomándose un sushi, ¿por qué no? Entonces, se ha convertido en ese espacio.
ese hábito de consumo, esa forma de consumo tan bonita en que esto está lleno, pero no pasa nada, yo me compro aquí la comida y me voy a un puesto y me lo como allí, esa capacidad de integrar los puestos con los lugares de restauración, hablar con el de al lado, está volviendo a pasar. De una forma que parece, no sé, como bajo cuerda, se están volviendo a convertir en unos espacios de ocio, en unos espacios sociales. Y eso es algo importante que nos está trayendo también el llevar la restauración a los mercados. El punto de multiculturalidad yo creo que es fundamental. Para mí, por lo menos a nivel personal, pero yo creo que para todo el mundo, Madrid es una ciudad que gastronómicamente junta todas las culturas. Tenemos simplemente en restaurantes iberoamericanos, en la Academia Madrileña, tenemos censados más de 250 con más de 4.000 opiniones en YouTube y más de un 4,5 de valoración. Imaginaros lo que habrá por ahí. Entonces, eso es importantísimo, no solamente para nosotros, porque es una oportunidad magnífica de conocer gastronomías de fuera. Ir al mercado, pues por ejemplo, no sé, al mercado Antón Martín, podemos encontrar alguna cosa, pero vamos, si nos acercamos a algunos mercados del centro o nos vamos a los mostenses, nos podemos encontrar unas cocinas absolutamente desconocidas para nosotros, pero unas cocinas absolutamente auténticas. Y eso también es un atractivo turístico fenomenal. Porque cuando hablamos de turismo siempre estamos pensando en la gente que viene de fuera hacia España, pero realmente tenemos un turismo interno. Tenemos un turismo interno y yo ya conozco unos cuantos casos que vienen a Madrid y dentro de su programa está visitar mercados para conocer cocinas de otros países. Porque en pocos sitios se puede hacer si no es en un mercado. Tú ahora mismo te vas a Tirso de Molina, te pegas una vuelta por allí y te vas a encontrar, cocina de 7 países distintos en 200 metros. Es otra de las grandes ventajas que nos están ofreciendo los mercados. Y para mí la más importante de todas es la atracción del público joven. La gran crisis de los mercados de alguna forma está muy asociada a esa pérdida de clientes, pero porque el público joven tiene unos hábitos de consumo completamente distintos. El que gracias a los restaurantes, que gracias a la gastronomía vuelvan a acercarse a los mercados es un valor añadido enorme. El que cada vez que van a un Kitchen 154 tengan al lado el puesto de Higinio y vean lo que es un puesto de pollería, un puesto de volatería, que se pasen y vean una frutería y digan, caramba, eso es algo espectacular. Y la única forma de conseguirlo es que vayan realmente por un tema como es la parte de la oferta de restauración. Con esto casi vamos a acabar la gastronomía en el mercado. Claro, esto que hemos dicho es el impacto que tiene la gastronomía en cualquier mercado que queramos pensar. Tenemos la innovación, tenemos esa multiculturalidad, ese espacio social. Vuelvo a lo mismo, el fenómeno de tratar a los mercados como mercados gastronómicos o no gastronómicos es lo que yo creo que tenemos que empezar a evitar. Un mercado siempre es gastronómico. La gastronomía no puede estar disociada jamás de un mercado de abastos, porque ahí es donde realmente se empieza todo, es donde empieza el producto, es donde tenemos el contacto directo. No se me ocurre nada que pueda sustituir una charla con el propietario de un puesto, con una pescadería, donde en un momento determinado te pueden contar ya no solamente la trazabilidad, que es algo que está muy bien y que es necesario, sino qué vas a hacer con esta lubina. Oye, que es que hoy tengo gente en casa, mira, llévate mejor este besugo, que los tengo de un tamaño más. Esa interacción que tenemos con la gente que de verdad conoce el producto, eso es gastronomía en estado puro. Y si eso no lo entendemos, pues ahí tenemos un problema. Y yo creo que esto que es algo importante, ahí es donde también la Real Academia de Gastronomía tiene mucho que decir. Es decir, tenemos que trabajar muchísimo, yo creo, en esta defensa de mercados. Tenemos que intentar diseñar y potenciar todo lo que podamos y para eso estamos todos aquí, ¿no? De alguna forma para eso somos todos académicos, o por lo menos ese es el concepto que yo creo que subyace en todos los que de alguna manera tenemos un concepto de la academia que no es simplemente quedar para comer, que también, cuidado, pero que tenemos que hacer alguna cosita más y en el caso de los mercados creo que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Y gracias, ya con esto acabamos.